Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Vamos con este segundo vídeo del canal del nuevo canal de YouTube. Los que visteis el vídeo anterior, ayer estuvimos hablando de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy haciendo esto en este canal. Y hoy toca hablar de una cosita que ayer pasé un poquito por encima, que es de mi agencia de marketing, de Black Box. Es una agencia que lleva un año y poco más o menos de creación. Y os voy a contar cómo nació la agencia, lo bueno de la agencia, lo malo, y os voy a contar todo lo que nos cuentan por Instagram, ¿vale? Pero bueno, para los que no estuvisteis ayer o no habéis visto todavía el vídeo de ayer, no me conocéis, soy Alberto San Martín, soy consultor de marketing digital, llevo años dirigiendo lanzamientos, comprando tráfico a través de Meta, YouTube Ads, diferentes, diferentes herramientas de marketing, de captación de clientes, y como os decía al principio, hace un año y algo monté la agencia de Black Box con mi socio Javi, ¿vale? Así que nada, bienvenidos al mundo real. Vamos a comenzar el vídeo. Bueno, como os decía, Black Box nació un poquito o sea, no nació del querer cambiar el mundo del marketing ni nada por el estilo. Nació un poquito también de la necesidad, ¿vale? Javi y yo, Javi es mi socio, ¿vale? Nos conocemos desde 2018, creo recordar, Javi, más o menos. 2018, que yo hice una formación, bueno, los que habéis visto el vídeo de ayer, o otro vídeo que hay también dentro del canal, sabéis que yo anteriormente tenía una tienda de informática. Trabajé también durante muchos años en una multinacional como informático, luego en una tienda informática, luego monté mi tienda informática y allá por 2017, que nació mi hijo, me empezó a entrar mucho la curiosidad. Ya la tenía, pero ahí empecé ya a enfocarme mucho en el mundo digital, ¿vale? Y uno de los primeros cursos que hice, conocí a Javi. Javi era uno de los formadores dentro de ese curso, de la parte del equipo, y yo le conocí ahí. Después de... Bueno, a lo largo de estos años hemos coincidido él seguía en ese mismo proyecto, yo he estado trabajando para ellos, aparte hemos coincidido en eventos y demás. Siempre hemos mantenido el contacto. De hecho, allá por 2022 creo que fue, estuvimos mirando para montar una agencia de marketing en aquel momento, pero al final, bueno, él estaba con lo suyo, yo estaba con lo mío y ya sabéis, al final se complican las cosas. Bueno, pues en 2024, eso es, en junio de 2024 volvimos a... Bueno, ya, no, ya habíamos estado hablando previamente y demás, como siempre. Ya os digo que nunca hemos llegado a perder el contacto. Pero en junio de 2024 empezamos a hablar de, oye, montamos ahora una agencia de marketing. Él ya había salido del proyecto en el que estaba. Yo estaba en otro proyecto muy grande, pero sí que es verdad que quería empezar a diversificar un poquito, ¿no? Y montar la agencia era algo que llevaba tiempo pensándolo. De hecho, como os digo, ya lo intentamos en su momento. Yo he estado solo por mi cuenta, pero al final también era complicado. Y bueno, dimos el paso y empezamos a crearlo. Tener en cuenta que yo estaba en otro proyecto también, que me llevaba mucho tiempo. De hecho, teníamos un lanzamiento, un evento en el Within Center ese verano, ese junio o julio, ya no recuerdo exactamente. Y yo también estaba muy enfocado ahí. Y Javi lo sabía y sabía que hasta que no pasara ese evento yo no podía estar 100%, ¿no? Bueno, casualidades de la vida. Yo acabé saliendo de ese proyecto, decidí salir y en agosto empezamos a darle forma, ya le habíamos dado un poquito, pero a darle un poquito más de forma al proyecto, ¿no? A Black Box. El logo, branding, cómo íbamos a trabajar, servicios, etcétera, etcétera. Y llegó el primer cliente. El primer cliente llegó pues como han llegado prácticamente, yo te diría que la mayoría, que es pues gracias a algo que haya publicado yo en Instagram o alguien que conoce a alguien que ha trabajado con nosotros.
siempre han venido así, ¿vale? Nunca hemos tenido que hacer publicidad ni nada por el estilo. Llegó ese primer cliente, un proyecto de desarrollo personal muy chulo, con una gran infoproductora y una gran persona, mejor dicho, que primero persona y luego infoproductora. Y bueno, hicimos su lanzamiento y le montamos un poquito todo, bueno, un poquito no, le montamos todo el embudo, todo el lanzamiento y la verdad que salió bastante bien. Ya no recuerdo exactamente los números, pero creo recordar que fueron, no sé si 2.000, 3.000 euros de inversión en publicidad y llegamos a facturar, pues no sé si 14.000 o 15.000 euros, 12.000, 14.000, por ahí más o menos, ¿eh? No tengo los números, ya los miraré más adelante y yo os los digo exactamente, pero por ahí. Trabajamos, fue el primer cliente que trabajamos Javi y yo juntos, porque antes yo había trabajado con él, pero para él pertenecía al cliente, él era el cliente realmente. Entonces, bueno, fueron 2 meses y medio donde aprendimos a trabajar juntos, ¿vale? Lo dimos todo y salió muy bien. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Pues que dimos un poquito de luz al proyecto, lo publicamos en redes sociales y pues bueno, al final empezaron a llegar muchas peticiones para empezar a trabajar con nosotros. Recordad que llevábamos 3 meses, solo un proyecto donde habíamos puesto las bases y estábamos creo que era finales de noviembre, o sea, hace un año exactamente, hace un año, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues empezaron a llegar muchas peticiones de trabajo y pues en ese momento no supimos decir que no a ninguna y empezamos a cogerlas. Bueno, no sé si fue un error, pero creo que no fue un error, fue un aprendizaje posteriormente, ¿vale? Pero nos ayudó a hacer crecer la agencia. En 1 mes y medio pasamos de un cliente a 8 o 9 clientes. Pasamos de ser 2 personas a ser, en ese momento creo que fuimos 6, luego contratamos la 7ª y luego contratamos la 8ª, creo que en mayo o en abril, era en abril. Claro, en enero nos encontramos con que en enero teníamos 2 o 3 lanzamientos, montar nuevos productos, nuevos embudos, secuencias de email. En ese momento cogemos todo. ¿Por qué? Porque sabemos hacer todo. Yo vengo de un mundo, o sea, vengo de unas experiencias en las que he trabajado en todos los departamentos. Creo que menos en el de ventas. Creo que he trabajado en todos. Y a nivel técnico soy muy bueno. Se me da muy bien todo el tema de automatizaciones. Crear toda la parte técnica se me da genial. Entonces, bueno, lo cogeamos todo. No solo hacíamos publi, también hacíamos las landing, también hacíamos el embudo en ActiveCampaign, hacíamos los embudos, la escritura de los emails, incluso, como comentaba ayer en el vídeo también, ¿no? Preparábamos la automatización para los closers, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos de estar trabajando pues 5, 6, 7 horas al día a estar trabajando 13, 14, 15, 16 horas. Yo sé, Javi no sé cómo lo ha hecho, pero había días que dormía 2 horas, 3 horas. A corto plazo es factible, a largo plazo ya os digo que no. Rotundo, no. Bueno, pues eso, tuvimos el primer pico. Mira, os lo voy a dibujar en el iPad, que lo he puesto aquí, a ver si luego soy capaz de en la edición del vídeo. Pero imaginaros, ¿vale? Aquí estamos en junio del 24, donde montamos la agencia, digamos, ¿vale? O hacemos yo dibujo muy mal, ¿eh? Pero bueno, una bombilla, digamos, ¿vale? Creamos la agencia, en septiembre tenemos el primer cliente, le damos el servicio hasta noviembre, donde hacemos el lanzamiento y facturamos, hace un lanzamiento exitoso, y en diciembre es donde empiezan a llegar un montón de peticiones para trabajar con clientes, ¿vale? Y en enero empezamos a trabajar con todos estos clientes.
con todos ellos. Locura, locura máxima. Eh, ¿qué, qué, mm, ¿Qué es lo que ha ido pasando después? Primeros aprendizajes. Bueno, hicimos mentorías con agencias conocidos que nos ayudaron desinteresadamente para ver cómo podíamos avanzar dentro internamente dentro de la agencia, ¿no? O sea, hay cosas que la gente al final muestra los números, muestra trabajo con este cliente, hemos hecho este lanzamiento, hemos hecho tal, pero internamente cómo te organizas, ¿no? ¿Cómo pasas de ser dos personas que estás trabajando relativamente bien, estás buscando clientes, lógicamente, pero sin poner mucho foco en ello, de repente te encuentras con 8 o 9 clientes en los que hay que darles servicio a todos a la vez? Bueno, lo primero que hicimos, buscar trafficker, buscar diseñadora web, buscar copy, buscar diseñadora de imágenes, ¿vale? De diseño de imágenes, y con esas 6 personas empezamos en enero. Pero claro, 6 personas que no habíamos trabajado nunca juntos, ni teníamos procesos, ni nada por el estilo. Es como, venga, cogemos todo y ya luego vemos cómo nos organizamos, ¿no? Bueno, pues no os lo aconsejo. No os lo aconsejo. No fue un error, pero no os lo aconsejo. Nos ayudaron a cómo teníamos que hacer diferentes procesos. Empezamos a trabajar con, ¿cómo se llamaba esta herramienta? ClickUp. Empezamos a trabajar con Notion, con ClickUp. Slack ya de por sí es la herramienta básica que tenemos de comunicación. Pero bueno, empezamos a meter diferentes herramientas para procesos, para ver cómo trabajábamos y demás. Y funcionaban, pero hasta cierto punto, ¿vale? Teníamos tanto volumen que el problema no es que no pudiéramos abarcar ese volumen, el problema es que estábamos desorganizados. Y eso nadie te enseña cómo hacerlo. A más INRI seguían llegando los clientes. En febrero llegó un nuevo cliente, más pequeñito, pero llegó un nuevo cliente. En febrero, marzo... en marzo creamos, no es que cogiéramos un nuevo cliente, sino que un cliente que ya teníamos nos dijo que nos encargáramos también de otra pata dentro de su negocio. O sea, que es como si fueran 2 clientes dentro de uno, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, llegó mayo y estábamos en un problema muy, muy serio. Estábamos tardando en entregar los proyectos, estábamos tardando en entregar resultados, estábamos tardando básicamente en dar el servicio que habían contratado nuestros clientes. Eso fue mayo. Pero es que junio se repitió, se acumulaba. O sea, por mucho que quisimos, en junio también ya veníamos acumulados. Y ahí tomamos la decisión de empezar a soltar clientes, ¿vale? Y soltamos este proyecto nuevo que cogimos del mismo cliente. Dijimos, oye, mira, nos hemos equivocado, no podemos cogerlo. De sabios es reconocer el error. No pudimos cogerlo porque, o sea, reconocimos que no teníamos que haberlo cogido porque realmente al haberlo cogido estábamos desatendiendo la otra pata, que sí estaba funcionando. Es que la otra pata en el primer lanzamiento que hicimos, más o menos, ¿vale? Os doy números aproximados, pero invertimos, no sé, 2.000, 3.000 euros y facturamos más de 20.000, ¿vale? Hicimos lanzamiento orgánico y a tráfico frío y facturamos 20 y algo mil euros. Claro, eso querían volverlo a repetir. ¿Y qué pasaba? Que si estábamos enfocados en la otra pata, que es lo que nos pasó, que estuvimos 2 meses enfocados en la otra pata, esta pata se debilitó. Entonces, claro, toque de atención. Y ahí fue cuando empezamos a decidir soltar clientes. Soltamos clientes que a nivel rentabilidad no nos salían a cuenta. De hecho, soltamos un cliente que nos salía más de 2.000 euros, o sea, que facturábamos 2.000 euros, porque a nivel rentabilidad no nos estaba saliendo rentable, ¿vale? Soltamos esta pata que os decimos porque estaba debilitando otra. Al final fue el primer paso de
del valle, del pico hacia abajo del piso. Ayer os lo decía en el vídeo, cuando creas que estás en el fondo todavía hay más pisos por debajo. Y ahora os cuento, ese fue el primer piso, el primer fondo que tocamos. Dijimos, hostia, esto tenemos que cambiarlo sí o sí. Soltamos clientes, mantuvimos el equipo. De hecho, en ese momento ya éramos 8 personas, mantuvimos el equipo. O sea, facturábamos menos, pero gastábamos lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasó en el siguiente mes? Otro problema con otro cliente. Oye, no habéis llegado a tiempo, este mes no os pago. Y con razón. Con razón. Y nosotros, nuestros valores por delante, la coherencia, tienes razón, esto no os ha entregado a tiempo, este mes no nos pagas. Pero nosotros seguíamos pagando a los clientes, al equipo. ¿Qué pasó eso en junio? En julio. Es que junio, julio y agosto fueron un verano de locura, realmente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con varios lanzamientos en los que tuvimos, no valoramos bien el gasto que iba a suponer en tiempo versus el dinero que nos llegaba, ¿no? No recuerdo exactamente bien los números, pero imaginaros que estábamos cobrando 1.500 euros, ¿vale? Y nosotros ahí teníamos dedicado a la diseñadora web 8 horas al día, a la copy 2-3 horas al día, a la diseñadora de imágenes y vídeos otras 2-3 horas al día, Javi 16 horas al día, y yo haciendo automatizaciones y demás, otras 3-4 horas. 5 personas, mínimo media jornada, por 1.500 euros. Claro, teniendo en cuenta que hay otros clientes alrededor. Entonces, claro, nosotros una de las cosas que empezamos a hacer hace más o menos por esa época fue intentar sacar la rentabilidad que os decía antes de los clientes, ¿no? En base a las horas. Vale, si este cliente, y lo voy a poner otra vez en el iPad, ¿vale? Si este cliente me está dando 1.500, ¿vale? Y me cuesta que la diseñadora son 8 horas al día, la estoy pagando 1.200. Javi 16 horas al día, no podía dedicarle a otro cliente, está cobrando lo que sea, la diseñadora 3 horas está cobrando, yo que sé, 400, 300 y yo que sé, 1.800 vamos a poner, ¿vale? Más vamos a poner 1.000 aquí, ¿vale? Si tú haces la suma, esto, vamos, es que es negativo sí o sí. Claro, ten en cuenta que si la gran mayoría de los recursos de la agencia están dedicados a un solo cliente, ¿vale? El resto de clientes, ¿qué es lo que les pasa? Pues que se sienten desatendidos. ¿Qué pasó vamos a nuevo, en junio? Un cliente menos y un mes menos de pago con otro cliente. En julio, lo mismo. Pero un mes que tampoco había que pagar a otro, que tampoco cobrábamos de otro cliente. En total, 3 meses, hasta septiembre, hubo un cliente que no nos pagó. Y con razón, porque no llegábamos. Al tercer mes le entregamos todo lo que teníamos que entregarle y le dijimos que ya no podíamos atenderle porque no dábamos abasto, ¿vale? En septiembre tomamos la siguiente decisión. El septiembre fue el segundo subsuelo que tocamos. No podíamos pagar al equipo. Nos encontramos en la situación de que estábamos perdiendo dinero. Habíamos conseguido facturar mucho, habíamos hecho colchón. No hemos tenido problema durante todo el verano, pero llegó septiembre y ya no podíamos pagar al equipo. Bueno, sí podíamos pagarles porque les pagamos, no hubo problemas, no hubo retrasos en esos pagos, pero sí que es verdad que el siguiente mes ya no les podríamos pagar. Primera decisión, segunda decisión después de decir a clientes que no. Bajar, no era no despedirles, no queríamos despedirles o dejar de contar con ellos, pero sí bajarles las horas. Entonces reducimos más o menos un 50% el costo del equipo, ¿vale?
Eso fue el 1 de septiembre. Pero es que llegado el 30 de septiembre nos dimos cuenta que todavía había que un suelo más. Todavía había uno más abajo. Y ahí, ¿por qué? Porque lo que veníamos acumulando de los meses anterior empezó a afectar a otro cliente. Y ese otro cliente nos dijo lo mismo. Oye, no estáis cumpliendo y yo os estoy pagando, necesitamos cambiar algo aquí. Y hicimos la parte económica, ¿vale? 3 meses, ajustamos el sueldo, el fee durante 3 meses para que esos 2 meses que vamos con retraso a ti te salgan a cuenta. Reducir dinero de entrada significa que hay todavía menos dinero para pagar a la gente. Decisión grave, o sea, gorda, mejor más que grave, despedir a personas. Entonces dejamos de contar, en este caso, con la diseñadora web, con uno de los copies, bueno, en total 4 personas. Nos hemos quedado 4, ¿vale? Fue la mejor decisión que tomamos en ese momento. Es algo que yo sabía, fuimos retrasándola por no intentar el equipo que se quedara sin ese sueldo, pero fue la mejor decisión en ese momento para tomar. A partir de ahí, la agencia ha cambiado. Estamos hablando de que llevamos 3 meses, 2 meses y medio, en el que se ha estabilizado todo a nivel de resultados de clientes. Volvemos a dar muy buenos resultados a los clientes. De hecho, hemos lanzado Black Friday en un cliente con ROAS 5 o 6, con una inversión de 11.000 ahora en noviembre. Otro cliente con ROAS también 4 o 5 con una inversión de 8.000. Hemos lanzado un producto nuevo, estamos creando un producto nuevo para otro cliente. Nos hemos quedado con 4 clientes, 4 personas, 4 clientes. Objetivo: estabilizar la caja, primero. Segundo, estabilizar a los clientes dándoles resultados. Bueno, ese es el primero realmente. El segundo es estabilizar la caja. El tercero es estabilizar la agencia, seguir creando los procesos, cómo vamos a trabajar. Y el cuarto es estabilizar nuestros servicios. Y esto es algo que todavía no te lo había comentado, pero el 1 de octubre o el 30 de septiembre decidimos que se acabó. Íbamos a cumplir con los clientes que nos habían contratado esa parte, pero se iba a acabar el servicio de lo damos todo. Nosotros somos especialistas muy buenos en tráfico, en compra de tráfico a través de Meta, a través de YouTube, a través de diferentes redes sociales, y en eso nos estamos enfocando. Hemos aprendido que sí, la facturación, no vamos a ser hipócritas, ¿no? Está guay, facturar 11.000, 12.000, 13.000. Creo que el mes que más hemos facturado han sido 13.000 o 14.000 euros. Está muy bien, pero ¿a costa de qué? ¿Vale? Entonces, el aprendizaje es que, uno, hay que estabilizar la agencia, hay que estabilizar los servicios, hay que ser muy bueno en un servicio, y cuando seas muy bueno en un servicio, si quieres implementar otro, tráete a alguien que sea muy bueno, que no dependa de ti. Porque claro, el problema que teníamos es que había muchos servicios que, aunque teníamos equipo que los ejecutaban, las reuniones con los infoproductores y demás éramos nosotros, Javi y yo. Así que todo el día de reuniones, poco se podía ejecutar poco, lo que ejecutábamos lo teníamos que hacer súper rápido. Bueno, entonces, primer aprendizaje: definir muy bien tu servicio. Conviértete muy bueno en tu servicio. En un servicio, uno solo. Solo tienes que coger un servicio y convertirte muy bueno en él. Nosotros ya lo éramos. Venimos de ser muy buenos en un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que también somos buenos en estrategia, somos muy buenos en diseño web, somos muy buenos en automatizaciones, pero el foco, al tenerlo en varios servicios, disminuía la calidad del resto. ¿Vale? Entonces, aprendizaje, ser muy bueno en un servicio, entregarlo y dar resultados al cliente, sí
o sí, siempre. Segundo punto de clave es procesos de la agencia, estabilizar la agencia, no dar un paso hasta que no tenga asegurado muy bien el de atrás, ¿vale? Y esto es a la hora de coger clientes. Hoy hemos tenido una reunión con un cliente nuevo, con un posible cliente nuevo, y como empezó la reunión iba a ser muy mala. O sea, según empezó la reunión yo ya estaba pensando, vale, este cliente fuera. No lo cogemos. No, ¿por qué? Porque nos desenfoca del camino. Nos desenfoca de lo que nosotros, a dónde queremos llegar. Da igual ahora mismo la facturación. Y no vuelvo a repetir, no somos hipócritas. Hay que facturar porque tenemos que comer. Javi tiene hijos, yo tengo hijos, familia, casa, todo hay que mantener. Pero sí, hay que saber muy bien a consta de qué. ¿Vale? Y tercero, o sea, el primer, ser muy bueno en tu servicio. El segundo, tener una agencia estable, ¿vale? Que crezca, no en vertical, que vaya creciendo paso a paso. Para mí creo que es fundamental tener esos pasos muy claros y no dar un paso adelante sin haber asegurado el de atrás. Y el tercer punto que os diría de aprendizaje es que si vosotros a nivel de gestores de agencia o gestores de negocio, si no estáis vosotros bien, la agencia no va a estar bien, ¿vale? O los que estéis alrededor no van a estar bien. Entonces es súper importante que si tú, y esto es aprendizaje máximo, y a mí me cuesta mucho, pero hay que delegar, ¿vale? Hay que delegar en el aspecto de que quiero hacer esta automatización, ¿vale? 100% lo va a hacer esta persona, y esta persona no es que solo le delego la tarea, sino que le delego la responsabilidad de hablar con el cliente, ¿vale? Entonces, súper importante esos tres aprendizajes de estabilizar, el primero, ser muy bueno en un servicio. Segundo, tener muy estable la agencia a nivel de no doy un paso sin haber asegurado el anterior. Y tercero, si queréis crecer y si queréis estar a nivel personal bien, aprender a delegar, que creo que es súper, súper, súper importante. Y nada, Black Box sigue para adelante, como os he dicho. Estamos ahora mismo, creo que mejor que nunca. No facturamos tanto como hace 8 meses o 6 meses, pero a nivel de salud os digo que estamos muchísimo mejor. Y aparte de que tenemos muy claro nuestro servicio, somos expertos en tráfico online, damos un servicio de la hostia, o sea, ya os lo digo yo, que aunque esté dentro y os lo pueden decir clientes, algún día ya traeré aquí algún cliente también. Damos un servicio a la hostia, y luego es que no es que demos solo el servicio, sino que al final toda el expertise que tenemos en otros campos lo estamos dando como consultoría a nuestros clientes. Ya no lo ejecutamos, pero tú me llamas como cliente y me dices, oye Alberto, tengo una duda de esta estrategia, de cómo lo vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, también hemos hecho una reunión con el estratega de un cliente en el que tenía dudas de cómo íbamos a pasar un embudo que ha funcionado muy bien, que es el que os decía de ROAS 5.6 de Black Friday, cómo lo pasamos a un Evergreen. Pues oye, ahí hemos estado Javi y yo a nivel consultores, oye, pues esto así, esto así, esto así, este punto aquí, este otro punto aquí. Oye, pues mira, ponle aquí en vez de 0, ponle a 7 euros, porque va a llegar el lead más cualificado, o lo que sea. 1000 historias hemos estado hablando durante hora y media. Pues eso a nosotros nos ha costado, entre comillas, hora y media. El cliente se va contento y en la parte de ejecución la hacen ellos. Ya nos olvidamos, ¿vale? Entonces, ese es el nuevo Black Box, una agencia experta en tráfico que no se convierte en simplemente, no trata con clientes, sino que trata con socios. Para nosotros los negocios con los que trabajamos son como nuestros propios negocios. Y os aseguro que damos el 200%, el 200%. Así que nada, no me enrollo más, que ya llevo media horita por aquí. Seguimos en este canal para contarte todo lo que no se ve a nivel de marketing. En este caso, esta semana, pues vamos a tratar un poquito, no vamos a entrar tanto en los números, ya eso ya entraremos a partir de la semana que viene.
Pero vamos a hablar de los picos, de los valles, los lanzamientos que salen bien, los que no, y todos los números reales que por Instagram, por TikTok, no os cuentan, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos mañana en el siguiente vídeo y cualquier cosilla, vamos hablando. Un abrazo a todos. Chao.